Bueno muchachos, el día de hoy vamos a ver el tema del pluralismo jurídico. El pluralismo jurídico es la coexistencia de dos o más órdenes jurídicos en un mismo ámbito de tiempo y de espacio. El concepto de pluralismo jurídico supone una definición alternativa de derecho, pues si se adopta la definición clásica, el derecho se reduce a las normas producidas exclusivamente por el Estado. Un ejemplo puede ser los grupos indígenas en un Estado. El tema del pluralismo atraviesa diferentes etapas de la historia occidental, en los mundos medieval, moderno y contemporáneo, insertándose en una compleja multiplicidad de interpretaciones, posibilitando enfoques marcados por la existencia de más de una realidad y por la diversidad de campos sociales con particularidades propias. Podemos complementar con el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, donde dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizado con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia de intereses generales. Existen zonas del territorio de algunos países donde el poder del Estado no ha podido infiltrarse por completo, por lo que se ha permitido la construcción de sociedades libres. La libertad y la autonomía jurídica que se evidencian en estas zonas se han generado por el sistema social y estatal de los mismos países. Es decir, que la diversidad de sistemas jurídicos en consecuencia de la existencia de diferentes formas sociales y esta diversidad etnocultural se ha sumado a la realidad de las sociedades que deben afrontar en la actualidad. Cuando un Estado reconoce la existencia de otros sistemas jurídicos diferentes al oficial o estatal, está desmintiendo la creencia tradicional que dicta que el Estado tiene el monopolio del poder, y es entonces cuando se habla sobre un pluralismo jurídico. A pesar de que en Colombia todavía se cree un monismo estatal, existen avances que han permitido que otras formas de derecho diferentes a la mayoritaria hayan sido reconocidas y aceptadas por el Estado. Podemos complementar con el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, donde dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Antes de la Constitución de 1991, cuando Colombia era un país completamente monista y excluyente de las otras culturas, se obligaba a las diferentes culturas indígenas a seguir y cumplir el derecho estatal. Sin embargo, la mayoría de las comunidades indígenas se resistieron a la imposición del modelo de derecho externo y continuaron viviendo bajo sus principios y costumbres. Con la Constitución de 1991, en Colombia se reconocieron a las culturas que antiguamente se creían incivilizadas y su cultura, sistema de derecho y principios se aceptaron como válidos y fueron considerados iguales a los estatales. Así, Colombia pretende ser un Estado donde se valoren las diferencias y se reduzca la discriminación, donde ambos sistemas, el estatal y el nativo, puedan configurar un Estado multicultural donde se luche y se rescate la cultura ancestral y se implemente formas contemporáneas para las necesidades de todos los colombianos. Es decir, que se busca crear un sistema jurídico donde prevalezca la igualdad y la justicia, tanto para los indígenas como para el resto de los habitantes colombianos, para que en un futuro el Estado pueda mantener el poder de administrar el derecho por medio de un sistema jurídico incluyente, que tenga en cuenta las diferentes culturas, políticas y necesidades de todos los habitantes, sin que se generen conflictos para las disimilitudes entre las culturas y por lo tanto entre los sistemas jurídicos. Mientras esto se logra, no podemos ignorar la diversidad de culturas y por lo tanto el pluralismo jurídico que hay en nuestro país. No es conveniente para nadie tratar de someter a culturas como la indígena al derecho y al sistema estatal. Es necesario respetar las diferencias y conciliar con las partes,
porque aun cuando muchos de los grandes estudiosos del pluralismo jurídico insistían en que no es posible que coexistan paralelamente, al menos se debe buscar una forma en la que pueda encontrar similitudes y en la que se pueda respetar aquellas cosas que los diferencian. Un buen ejemplo de pluralismo lo vemos en los países que son federales, donde cada estado tiene sus propias leyes, como Estados Unidos. Un ejemplo claro es que en Texas es válida la pena de muerte y en Nueva York no. Por otro lado, en Colombia podemos encontrar un ejemplo de pluralismo en los resguardos indígenas, que estos son regidos por sus propias leyes. Podemos complementar con el artículo 246 del capítulo 5 de las jurisdicciones especiales de la Constitución Política de Colombia, donde dice que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.